Por favor, abramos nuestras Biblias, por favor. En el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 3, vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Éxodo capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Si usted puede ponerse de pie, hágalo, y si no, sentadito, leemos la palabra del Señor. Lo voy a leer los 3 versículos yo, y luego vamos a leer todos juntos los 3 versículos. Bien, la palabra del Señor dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora leemos todos juntos. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Pueden sentarse, hermanos? Padre, ponemos en tus manos de amor, Señor, este tiempo de reflexión de tu palabra. Habla a nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos a tener un corazón muy perceptivo, y que tu palabra también, Señor, nos ayude a que cada día, Señor, nosotros podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana queremos reflexionar en el tema invitados para liderar. Invitados para liderar. Generalmente en nuestras iglesias se nos está hablando de servir, pero no solamente, hermanos, es servir. Ya vamos a ver, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a todos, para liderar este mundo. Hermana, ¿y de dónde sacáis idea? Váyase a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, y ahí va incluida la mujer, ¿verdad? A nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, Dios puso al hombre y a la mujer con una misión, con un propósito. Y dentro de ese propósito tan grande, ¿verdad?, es que el Señor nos ha llamado para liderar, para influir. Eso significa influenciar en otros. O sea, liderar no es más que otra cosa que influenciar en otros. Cada quien en su área de trabajo, en su área de vida, en los aspectos de su vida, usted es llamado a liderar, a influenciar. Usted influye en su grupo familiar. ¿Sí? Usted influye en su grupo familiar. Tiene que influir en su grupo familiar. Ahí donde trabajamos también tenemos que influir. En la iglesia también vamos a influir. Todos somos llamados a liderar. De repente pensamos que solo el pastor o solo los de la junta en las iglesias. No, hermanos, el trabajo es para todos.
El Señor, cuando creó el cielo y la tierra, ¿verdad?, nos dio estos mandatos de señorar, justo juzgar. Y si usted busca los sinónimos, pues eso es administrar, liderar, tomar decisiones, de eso se trata. Y Jesús lo dijo de otra forma en Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Versículo 13. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros, ok. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense la analogía que hace el Señor. Versículo 13 dice que nosotros, porque nosotros somos la sal de la tierra. En el versículo 14 nos dice que somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús en estos versículos? No somos llamados a estar atrás. No somos llamados a estar ahí de incógnitos. ¿Se nota o no se nota la sal en la comida? ¿Sí? Entonces nosotros nos debemos de hacer notar. De repente estamos que no nos miren, que no sepan nada, y yo quiero hacer lo bueno, pero que nadie se dé cuenta. Hermanos, no somos llamados a eso. La luz, ¿qué pasa donde hay luz? Ahí está todo. Dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor quiere que nos vean, para que vean vuestras, eso sí, buenas obras. Eso es lo que los hombres tienen que ver de nosotros. Allá afuera la gente tiene que ver nuestras buenas obras. Y eso significa ser luz. Entonces yo no puedo andar haciendo buenas obras a escondidas. Tengo que hacerlo y que se vea. Porque eso glorifica, dice aquí. Y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Cómo la gente va a ver y va a glorificar a Dios si no mira lo que nosotros hacemos? Entonces, si usted mira, el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos para que nos vean. O sea, al vernos, vamos a hacer influencia para otras personas. Van a ver nuestras buenas obras y van a decir, sí, algo así quisiera hacer yo. Y ahí vamos a hacer influencia. Y fíjense que somos influencia. No nos damos cuenta, pero somos influencia. Ahora, tenemos que pensar qué tipo de influencia estamos siendo. Estaremos siendo esa influencia que glorifica al Señor y las personas anhelan, ¿verdad? O nosotros más bien les inspiramos para seguir al Señor o no les inspiramos. Ese es el problema. Entonces, hermanos, usted y yo, no solamente el pastor y los de la junta, todos somos llamados para liderar, para influenciar. El Señor nos dice que venimos a esta tierra, ¿verdad? ¿Qué venimos a hacer? Y esa declaración es global. Cuando dice vosotros, no dice el pastor y los líderes, vosotros, todos los hijos de Dios, sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Somos llamados a que nuestras buenas obras se vean. Entonces, claro, ya en lo individual, Dios da tareas específicas, ¿sí? En lo individual da tareas específicas. Y ahí vemos el caso de Moisés y regresamos a Éxodo 3. Moisés, para cuando es llamado, ya tiene alrededor de unos 80 años. Acuérdense que él creció, ¿verdad?, en el palacio como hijo de la hija del faraón, que tuvo una vida linda en el sentido de que le tuvo todo, tuvo una buena educación y todo, ¿verdad? Pero hay algo bien importante, que él sabía sus raíces, sabía que era un hebreo.
su mamá se encargó de hacer un buen trabajo en él. Y él no olvidó en ningún momento, al grado que cuando vio que sus hermanos eran maltratados, hubo algo en su corazón y lo movió, ¿verdad? Y él quiso arreglar las cosas, ¿verdad? Usted sabe la historia. Y debido a que pensó que podía hacer la justicia por él mismo, se equivocó, ¿verdad? Y bueno, se tuvo que ir huyendo. Y allá, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? Pasó aproximadamente unos 40 años. ¿Y qué estuvo haciendo ahí? Pastoreando las ovejas y ni eran de él. ¿De quién eran? Del suegro. O sea, no tenía nada el pobre, ¿verdad? Pero en ese tiempo el Señor lo estaba preparando para una obra especial. Moisés intentó salvar a sus hermanos, pero no era la forma, no era el momento, ¿verdad? Entonces, ahora sí va a recibir el llamado por parte de Dios para que haga esa tarea específica de liberar al pueblo, ¿verdad? Y ahora él sí lo va a lograr, pero no lo va a lograr por él mismo, sino que porque él va a ser ahora enviado por Dios. Esa es la diferencia, que ahora él va encomendado por Dios. Entonces, hermanos, veamos en el versículo 10. Ahí hay 3 frases. Ven, por tanto, ahora. Ven, por tanto, ahora. Hasta ahí. Ven, por tanto, ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahí, hermanos? Dios está llamando a Moisés. Le está diciendo, ven, por tanto, ahora. ¿Qué ha pasado? El pueblo de Israel ha estado clamando al Señor, Señor, libéranos, ya no aguantamos esta opresión, esta explotación, nos tratan muy mal. Y el Señor dice que ya escuchó, ¿verdad?, el ruego. Dice, he visto, en versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. El Señor vio la situación y escucha el clamor. Y entonces, ahora el Señor ya ha dispuesto que tiene que liberarlos, ¿verdad? Y de los manos de los egipcios, y los va a sacar a una tierra buena y ancha, dice que fluye leche y miel. Pero para eso, fíjense bien, ¿creen que Dios no podía liberar automáticamente al pueblo de Israel? Claro que sí. El Señor podía, no sé, ¿verdad?, hacer algo con el faraón y que el pueblo saliera. Dios puede hacer muchas cosas a veces, Él solo, Él no necesita ayuda. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que nosotros participemos y necesita instrumentos para llevar a cabo su obra. Esa es parte de su soberanía. ¿Por qué Dios, siendo Dios y que puede hacer todo, no necesita a nosotros? O nos toma en cuenta, queríamos decir mejor, nos toma en cuenta a nosotros. ¿Por qué se complica con nosotros? Esa es su soberanía, no lo vamos a entender. Y no le puedo dar una respuesta a eso, hermano. Es su soberanía, lo único que le puedo decir es su deseo, así quiere hacer las cosas. Entonces, Dios podía liberar al pueblo del pueblo de Israel de Egipto, y lo podía hacer solito. Pero Dios decide que Moisés lidere esa liberación. Y busca a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Igual su soberanía. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos un llamado de parte de Dios y decimos, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué a mí me llaman? ¿Y por qué a mí me buscan? ¿Y por qué no buscan otro hermano? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? En el caso de los de llamado pastoral, uno mucho dice, ¿y por qué yo, Señor? Eso es bien complicado. Ayer fue la primera parte de la asamblea y todos los pastores que pasan ahí, casi todos, ¿verdad?, en su testimonio, casi todos dicen, hermano, esto no es fácil, ¿verdad? Ya llevo tantos años en esto, ¿verdad? Pero ahí estamos luchando. Entonces, claro, cualquiera que escucha, ¿verdad? Bueno, ayer un hermano dijo, ¿alguien de los que están aquí quieren ser pastores? Casi nadie levantó la mano, o yo creo que nadie. Entonces, y servir al Señor siempre va a ser complicado, no importa si es pastor, si es presidente de un ministerio, si es de maestro escuela dominical, si es lo que sea.
siempre servir al Señor, mi hermano, no piense que va a ser algo muy fácil, pero no se desanime por eso. Al contrario, por algo el Señor quiere que nosotros trabajemos, porque en la manera que nosotros trabajemos vamos a crecer también. Y es una oportunidad para estar dependiendo de Dios. Es una oportunidad para que nosotros, ¿verdad?, pongamos nuestros talentos al servicio del Señor. No le tengamos miedo al liderazgo ni al servicio. Al contrario, ¿verdad? Son nuestros desafíos. Siempre vamos a encontrar dificultades, pero en el nombre del Señor vamos a salir adelante. Entonces, Moisés recibe la invitación. Ven, por tanto, ahora fíjense bien, ahí hay dos palabras clave. Ven, es la invitación. Y luego la palabra ahora. ¿Qué significa? Ya, urge, ya. Este es el tiempo. ¿Por qué el Señor esperó tantos años para liberar al pueblo? Ahora ya Él quiere hacerlo y entonces ya. Nosotros aquí localmente y en cualquier iglesia, ¿verdad?, donde se predica la palabra del Señor, ya, todos necesitamos accionar ya. El trabajo ya. Y es triste, ¿verdad?, cuando a veces estamos buscando personas y, ay, no, hermano, ahorita yo no puedo, tal vez el otro año, en otra ocasión será. Hermanos, el trabajo del Señor es ya. Primero, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Y segundo, porque todo urge en la iglesia. Todo urge en la viña del Señor, todo urge, todo. Y el Señor le está diciendo, mire a Moisés, he visto y he escuchado el clamor del pueblo y ahora es tiempo de liberarlo y te toca a ti. Y Dios le establece el momento, ahora. No es mañana, Moisés, no es el otro año, Moisés, no es cuando crezcan tus hijos, Moisés, no es cuando te jubiles, Moisés, no es cuando termine de pagar la casa, no es cuando termine la carrera universitaria, no. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Ya. Hermanos, el Señor nos está llamando ya, hoy, para que trabajemos hoy, para que lideremos hoy. Luego le dice, después de ven, por tanto, ahora, te enviaré. Fíjese bien. Te enviaré. Te enviaré. ¿Te enviaré a quién? A Faraón. Hermanos, ¿quién era Faraón? Hermanos, ¿quién era Faraón? Sí. Y en aquellos dorados tiempos, ¿creen ustedes que era fácil llegar donde un rey? Y decirle nada más, mira, por favor deja ir a este pueblo, el Señor ya no quiere que estén aquí. ¿Creen que será una tarea sencilla, hermanos? Te enviaré a Faraón. Dios está dándole una tarea a Moisés complicada. Le dice a dónde quiere que vaya. El Señor es bien específico. El Señor no nos deja andar adivinando. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón. No le está diciendo vas a ir a hablar con algunos, a ver qué pasa. No, directamente allá. Al que decide. Este Faraón ya no conocía a Moisés. Ese detalle debe de recordarlo usted. Cuando él estuvo en el palacio, que era el hijo de la hija de Faraón, ese Faraón ya había muerto. Este era otro Faraón que no conocía a Moisés. Entonces no estaba hablando de que iba a ir a hablar con su abuelo postizo, ¿verdad? No, este era otro.
Porque yo creo que si hubiera sido con el abuelo postizo, Moisés no se hubiera preocupado tanto, porque de hecho, mi abuelito, ¿verdad? Sí, los abuelitos, ¿verdad? Todos dicen que sí. No hay problema. Me imagino que ha de haber sido consentido por su abuelo. Porque ¿qué abuelo no consiente a los nietos? Entonces, pero este no era el abuelo, era otro. Entonces, Dios le especifica a Moisés dónde va a ir, le da esa misión bien específica. Ahora, a nosotros, ¿para dónde nos está mandando el Señor? ¿Para dónde nos estará mandando? ¿Sí? Gracias, hermano. Nos está mandando, pero fíjense bien, a veces, ¿verdad? Estamos pensando en ir a hablar por allá, lejos. No, hermano, tenemos que empezar en la casa. ¿Sí? Y fíjense que es más difícil cuando nos dice el Señor, ¿verdad? Y te enviaré, ¿verdad? A hablar a tus hijos, a tus tíos, a tus cuñados, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, al jefe. Es complicado. A tu mejor amigo, a tu mejor amiga. En algún momento de la vida tenemos nuestros mejores amigos. A veces van cambiando, ¿verdad? Mejores amigas. Y quizás a veces hemos tenido muy buenos amigos. Y de tan buenos amigos y tanto les amamos, pero no les hablamos del Señor. Esa misión no la cumplimos. Y es difícil. Entonces, el Señor le estaba mandando específicamente a Faraón. Igual que Moisés, nosotros hermanos tenemos misiones específicas. Hablar, enviar, o sea, hablar a los de la casa en primer lugar. Asegurarnos, ¿verdad? O más bien no asegurarnos, sino que trabajar a nuestra familia, los más cercanos. No solamente pensar que porque están en la iglesia y sirven en un ministerio están bien. No, tenemos que seguir trabajando. Y luego también, ¿verdad? Extendernos nuestro grupo, ¿verdad? Con las personas que estamos más cerca y que vemos todos los días. Tenemos que ayudarles a conocer al Señor. Siguiendo con la misión, primero es que es ahora a quien envía el Señor a Moisés. Y luego dice para qué. Ese para qué es, ¿verdad? La razón de ser de la misión. O sea, el objetivo, el propósito de esa misión. En este caso, el propósito era para que sacara de Egipto a su pueblo, los hijos de Israel. Nosotros tenemos una misión parecida, ¿verdad? De llegar a nuestros familiares, vecinos, amigos, cualquier persona, ¿verdad? Y hablarles del Señor. Hacer nuestro mejor esfuerzo porque ellos reciban la palabra del Señor. Acuérdense que nosotros no los vamos a convencer. Es que la misión a veces, hermano, nosotros nos preocupamos, es que está difícil, ¿verdad? Que se enseñe a persona, que mi tía, que mi hijo, que el esposo, qué sé yo, yo lo veo difícil. Hermanos, acordemos que esa misión es del Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar. Nada más. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es presentarles al Señor y modelarles nosotros de manera que les inspiremos confianza de que sí, ¿verdad? El Evangelio funciona, que vean cambios en nosotros. Eso es ese es nuestro trabajo. Moisés no podía, él ha de haber entendido, ¿cómo voy a hacer para que este faraón me deje el pueblo libre? O sea, él no había cómo, pero es que no lo iba a hacer él, ¿verdad? Él iba a ser nada más el instrumento de Dios, quien iba a liberar al pueblo y el Señor sabía que la estrategia que iba a poner, que iba a hacer, era Él. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados, somos enviados, ¿verdad? A hablar a las personas de que hacerles ver en qué están, cómo están y enseñarles el camino, mostrarles el camino para que ellos sean liberados del pecado, porque eso es
El que no está en Cristo es esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces nosotros, que ya estamos libres, debemos de mostrar el camino, ¿verdad?, a los que no están. Ese es el trabajo nuestro. Hermanos, esa es la misión que se le está dando a Moisés. Ahora en el versículo 11, ¿qué encontramos? La gran excusa. Miren con cómo responde Moisés. ¿Quién soy yo? Así yo imagino que hasta con vocecita. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto? Ay, Señor, te equivocaste. Yo no puedo, yo no sé hacer nada. Más adelante acuérdense que Moisés dijo que no puede ni hablar. Hermano, al igual que Moisés, muchos de nosotros estamos con problemitas de autoestima. Ay, y a mí por qué me buscan y yo no puedo hacer nada. Yo no sé hacer nada. No, si yo. Y nos ponemos, ¿verdad? Así, muy chiquititos. Tenemos problemas, igual que Moisés, ¿verdad?, de autoestima e identidad. No nos conocemos, no hemos hecho una autoconciencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? La palabra del Señor dice que por lo menos el Señor nos ha dado un talento, uno. Entonces, no somos así, hermano, disculpen la palabra, soy fea, ¿verdad? Pero no se me ocurre otra. Ay, disculpen. No somos tan inútiles. No, somos útiles para muchas cosas. Puede ser que no nos demos cuenta, eso es otra cosa, pero sí somos muy útiles. Nos sentimos igual que Moisés, no calificados, no preparados, ¿verdad? Y pensamos que Dios se equivocó con nosotros o que Dios nos está pidiendo mucho. Yo creo que Moisés por ahí debe haber pensado, Señor, primero que no me conoce quizás, ¿verdad? Va a creer que no nos conocía, no lo conocía. Y luego, está pidiendo mucho, Señor, quiere hablarle al faraón. No es fácil. Entonces, hermanos, no dudemos de nuestras capacidades, no nos sintamos inferiores. Para nada, somos creación del Señor. Y si Él nos está dando una misión, porque sabe que nosotros estamos capacitados para ello. Moisés le dijo que no era buen orador, ¿verdad? Imagínense, él le dice como que Dios no sabía que él era medio tartamudo. Si el Señor sabía sus limitantes, el Señor sabía quién era Moisés, cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus limitantes, pero aún así lo está empujando a una misión, lo está mandando. El Señor nos conoce a nosotros. Nos conoce mejor que a veces ni nosotros mismos nos conocemos bien. Entonces, Él sí nos conoce. Entonces, si Él nos está dando una misión, Él sabe que la llevemos a cabo. Sabe que podemos llevarla a cabo. Lo que pasaba es que Moisés quizás no entendía, ¿verdad? También que no iba a ser Él exactamente, Él solo iba a ser el instrumento. Es lo que decía hace un momento, nosotros no vamos a convencer a alguien. El que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a hacer nada más el instrumento. Entonces, Moisés, ¿verdad? Quizás no había entendido muy bien esto, que él iba a ser el instrumento. Quien iba a libertar al pueblo era Dios. El Señor le gusta tomarnos en cuenta. Yo decía hace un rato, Dios puede hacer las cosas él solo, pero Él quiere que usted y yo participamos. Él quiere que usted y yo trabajemos para su obra. Él quiere que usted y yo pongamos a trabajar todo eso que nos ha dado, porque nos ha dado muchas cosas. Él nos da el privilegio de trabajar para Él. Por eso Él nos llama, nos invita. Pero muchas veces nosotros salimos como Moisés, ¿verdad? Diciendo que no podemos, ¿verdad? Jeremías dijo que era un niñito. O sea, nos ponemos, ¿verdad?, ahí con grandes excusas. Hermanos, el Señor no se equivoca. Nosotros debemos de aceptar el llamado del Señor. Dios puede hacer todo Él mismo, pero a través de la Escritura podemos ver y a través de la historia, ¿verdad?, que el Señor siempre ha utilizado a seres humanos, ¿verdad?, para llevar a cabo su obra.
quiere que seamos colaboradores juntamente con Él. El Señor conoce nuestras limitaciones y Él no se sorprende, ¿verdad? Él no lo vamos a sorprender. Él sabe para qué cosas, ¿verdad? Sí podemos hacer y que no. Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? Corazones dispuestos. Corazones dispuestos. Acuérdense cómo Jesús hizo su elección de los 12 discípulos. ¿A dónde fue a buscarlos? ¿A quiénes escogió? Así a simple vista, cualquiera le hubiera dicho, ¿verdad? Cualquier reclutador de recursos humanos le hubiera dicho, usted está perdido con ese grupo. Mire, ahí solo analfabetos hay, ¿verdad? Ahí solo pleitistas hay, ¿verdad? Ahí, bueno, ¿por qué no fue allá a las sinagogas a buscar, ¿verdad? A los doctores de la ley, a los que sabían? No, el Señor no hizo eso. Y mire todo el proceso, solo hablemos de Pedrito un momentito. Mire todo el proceso de Pedro. Pedro no se parece en nada cuando Jesús lo llamó allá en el libro de los Hechos. El Señor hizo el proceso, entonces eso es lo que el Señor busca, corazones dispuestos. Y Él va a ir haciendo la obra. Y Él va a hacer muchas cosas y grandes cosas en esos corazones dispuestos. Así. Moisés no aceptó el llamado así nomás, se puso, ¿verdad? Como tratando de zafarse, ¿verdad? Pero gracias al Señor después quizá, ¿verdad? Bueno, con todo, ¿verdad? Él aceptó la misión. En versículo 2, hermanos, tenemos la promesa. Cuando Moisés dice, ¿quién soy yo, verdad? ¿Qué le contesta el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. Cuando Moisés se pone, ay Señor, yo no, conmigo no, ¿qué le dice el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, no, el Señor no nos manda solos a las misiones, no nos manda solos a trabajar. Él va con nosotros. Y esa es, ¿verdad?, la promesa que tenemos todos. El Señor no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Y esa presencia, ¿qué más queremos, Señor? Con esa presencia, ¿qué más queremos? Es la presencia de Dios. ¿Necesitamos algo más, hermanos? No. Ahora, cuando yo voy a hacer algo y me voy yo sola, posiblemente, ¿verdad? Y solo creyendo en mis habilidades, en mi fuerza, en mi conocimiento, mi experiencia, muy posiblemente lo pueda lograr o tal vez no. Pero cuando el Señor nos comisiona, nos manda, nos envía, Él va con nosotros. Tenemos esa seguridad, no vamos solos. Si usted va a ir a una clase de escuela dominical, ¿verdad? El Señor va con usted. Va a cantar, el Señor está con usted. Va a tocar un instrumento, el Señor está con usted. Va a ir a visitar a algún hermano enfermo, ahí va el Señor con usted. Le va a llamar por teléfono a un hermano para ver cómo siguió, ahí está el Señor. Esas son las tareas del reino. Estar pendientes los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros y hablando a otros, buscando a otros. Siempre va a haber por todos lados personas que necesitan de Dios. El Señor conoce nuestras debilidades. Segunda de Corintios, hermanos, está hablando Pablo. A veces, ¿verdad? Bueno, todos creo que admiramos al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Lo admiramos? Claro. Segunda de Corintios 12. Y cualquiera pensaría que Pablo, pues, estaba, de todos los apóstoles, fue el más preparado de todos. En cuestiones de formación académica, nadie le gana a Pablo. Pero ¿qué dijo? Bástate mi gracia. El Señor le dijo, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconocía sus limitantes y les llama debilidades. Una de las debilidades que tenía el apóstol Pablo era que era algo colérico. ¿Sabía usted eso? No crea que el apóstol Pablo, el San Pablo, ¿verdad? Nunca se enojó, como no, y bastante. Esa era una de sus debilidades. Algunos de nosotros tenemos esas debilidades, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí se trata de conocernos lo mejor posible. Dios nos conoce y Él ha dispuesto a confiar en nosotros. Ahora somos nosotros que debemos conocerlos lo mejor posible y trabajar esas debilidades y entender, ¿verdad?, que no es que vamos nosotros solos, sino que el Señor va con nosotros. Y que esas debilidades son para que estemos como dependiendo del Señor, que no haya autosuficiencia. Porque cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, entonces las estamos poniendo en las manos del Señor. Y entonces el Señor puede hacer una obra linda en nosotros. Cuando soy débil, entonces somos fuertes. Y ser débil, hermano, no significa que me deje de todo el mundo, porque muchas veces pensamos que es. No, hermanos, débil es reconocer y estar consciente de mis limitaciones. Y entonces poner esas limitaciones en las manos del Señor. Fíjense que Moisés le puso su limitante al Señor. Claro, el Señor no se la aceptó, pero sí ese detalle es bueno. Él estaba consciente que no era un buen orador, que no iba a llegar con un buen discurso ante el faraón. Entonces él después, ¿verdad?, tuvo que haber entendido que Dios le iba a dar las palabras. No iba a ser él porque era un gran orador el que iba a convencer al faraón, sino porque era Dios que lo iba a llevar y le iba a dar las palabras adecuadas. Pues igual, hermano, cuando usted piense que le dejen la reflexión, ay, hermano, ¿y cómo voy a hacer para hacer una reflexión? Yo no puedo hablar, hermano. Acepte. Y allí, ¿verdad?, en la oración, Señor, tú sabes que a mí se me traba la lengua, Señor. Yo no tengo muchas palabras, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y ore y abra la palabra, busque un buen comentario y ahí va a ir, hermano. Y poco a poco se va ganando confianza, ¿verdad? Pero si nunca nos tiramos al agua, ¿verdad?, ahí vamos a caer viendo la piscina, como me ha pasado a mí toda la vida, ¿no? Y uno da envidia, va a ver a los que andan bien galados, flotando y todo, ¿no? Hermanos, la promesa de Moisés, de Dios para Moisés, es para nosotros. Él va a estar con nosotros. Él nos va a fortalecer, nos va a dar eso que nosotros pensamos que nos hace falta. El Señor solo quiere nuestro corazón dispuesto. Hermanos, Él irá con nosotros. Él se perfeccionará en nuestras debilidades. ¿Qué significa eso? Cuando después le digan a usted, hermana, qué lindo estuvo esa reflexión, usted va a entender. Usted fue el instrumento, ¿sí? Usted dio la voz para hacerlo, pero quien le puso las palabras y todo fue Dios, ¿sí? Entonces usted en ese momento va a glorificar al Señor y va a decir, gracias, hermano, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es porque yo sea, ¿verdad?, que puedo hablar y no. Y luego de esa promesa, hermano, no solamente le dio la promesa el Señor a Moisés, sino que también le dio como señales de lo que iba a pasar, como para que él supiera, ¿verdad?, que después de todo ese trabajo, y esto te será por señal, le dice en el versículo 12, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, trabajemos para el Señor. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos después de trabajar para el Señor? ¿Qué promesa tenemos? ¿A dónde vamos a estar con Él? Por las eternidades. Ese debe ser el mejor estímulo, hermano. No que aquí, ¿verdad?, le demos premio, ¿verdad?, por trabajar mucho para el Señor. No, hermanos.
La garantía, ¿verdad?, que nosotros tenemos es que todo lo que hagamos, todas estas obras, la vez pasada hablábamos, ¿verdad?, de invertir en el reino, y es las obras que nosotros hacemos, nos van a servir allá. Allá. El Señor está tomando nota. Toda nuestra labor va a ser recompensada. Si en algún momento, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, humanos, no nos fijamos en que usted hizo algo, pero si usted lo hizo para el Señor, allá el Señor ya tomó nota. Y no se desmotive por eso. No, usted siga trabajando. Concluyendo, hermanos, no importa nuestra edad, no importa nuestra profesión, no importa nuestro oficio, nuestra condición social. Todos somos llamados, hermanos, a ser cabezas y no colas. Eso significa liderar. ¿A qué somos llamados? A ser la sal de la tierra también, a ser la luz del mundo. En otras palabras, todos somos llamados a influenciar a otros. ¿Y para qué? Especialmente para llevar a los pies del Señor a los que no lo conocen. Muchas veces somos buenos influenciadores, si se puede decir esa palabra, para otras cosas, pero no estamos haciendo buena influencia para llevar a otros al Señor. Hermanos, dejemos que el mejor líder del mundo nos perfeccione, ¿verdad? Y seamos instrumentos para su honra y para su gloria. Hermanos, aceptemos el desafío, ¿verdad?, de liderar especialmente en la obra del Señor. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios, por este pueblo y el que está conectado también, Señor. Gracias, Padre, por estar atentos a tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que llevan el mensaje en su mente y corazón. Ahora suplicamos que sea tu Santo Espíritu, Dios, que trabaje, Señor, en la mente y corazón de cada uno de nuestros hermanos que han estado escuchando tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios. Te suplicamos tu bendición para todo lo que falta en esta mañana, la escuela dominical, el segundo culto. Y gracias, Dios, por darnos la oportunidad de ser parte de los instrumentos que tú tienes en esta tierra, oh Dios, para llevar tu palabra a las personas que aún no te conocen. Ayúdanos, Dios, a ser asertivos a tu palabra y aceptar el desafío que tenemos cada día de que otras personas, a través de nuestra influencia, a través de nuestra inspiración, puedan conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén.